Bueno, vamos a orar para dar inicio a nuestro sermón del día de hoy. Recordemos que estamos estudiando el Evangelio de San Juan y proseguiremos hoy con el capítulo 6. Y oremos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te damos gracias y te reconocemos que tú eres el creador de los cielos y de la tierra. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Señor, queremos pedirte en esta mañana que a través de tu Espíritu Santo nos asistas, dirigiéndonos, Señor, a escuchar tu palabra, el mensaje del día de hoy. Y que ese mensaje tenga la libertad en recorrer nuestros corazones con luz, poder y gloria. Todo esto lo pedimos en los méritos de Jesús y en la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y nos vamos a ubicar en el capítulo 6. Hoy vamos a leer o desarrollar los versículos del 30 al 35. El título que lleva hoy nuestro sermón es Cristo, el verdadero maná. Cristo, el verdadero maná. Dice así la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Mi familia y amigos que hoy nos están visitando, estamos respondiendo a una pregunta. Recordemos que esta era la primera sección que habíamos dividido de estos versículos 71 versículos que compone el capítulo 6. Y habíamos dicho, o estábamos respondiendo a una pregunta: ¿quién es Jesús? Y habíamos llegado a terminar que Jesús es el pan enviado del cielo, o el pan que ha bajado del cielo. Por eso es que hoy nuestro título tiene referencia a ese título general, y es Cristo, el verdadero maná. La semana anterior vimos cómo muchos judíos habían estado siguiendo al Señor Jesús, pero aquel que mira el corazón lo censuró por motivos pecaminosos. Ellos tenían motivos materiales y hasta egoístas al decirles: de cierto os digo, ustedes me buscáis no porque habéis visto señales, no porque me amáis, sino porque comisteis los panes y os saciasteis. Mirar a Cristo, amigos y hermanos, meramente como un salvador, proveedor de pan, era deshonrarles y engañarnos a nuestras propias almas. Cristo no vino a alimentar a los hombres, Cristo vino a salvar a los hombres. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. No es siempre necesario que un hombre viva, pero es necesario que ese hombre sea salvo. Es verdad que Jesús le dio panes, pero los judíos, en su ceguera espiritual, no se daban cuenta de que estaban frente a frente al pan de vida. Habían perdido la brújula ellos, porque se habían centrado en las cosas materiales. Y ahí mismo, frente a ellos, estaba el pan dador de vida, Jesucristo, el pan de Dios.
Ahora, entremos a desarrollar nuestro sermón de hoy. Y vemos desde un inicio que los judíos, en la ceguera de sus corazones, seguían clamando por una señal de Jesús que mostrara que era realmente aquella comida que permanece para vida eterna. Después de haberlos alimentado con pan milagroso. ¿Se acuerdan la multiplicación? Ahora, sale la primera pregunta que dice, ¿por qué esta gente pedían una nueva señal? Tal como lo está citando el versículo 30. La forma en la que Jesús hablaba tuvo que sorprender mucho a aquellos judíos. Y no es arriesgado, hermanos, suponer que al menos hubo dos razones que a ellos les molestaron. Vamos a ver cuáles fueron esas razones del cual ellos estaban molestos. En primer lugar, ellos estaban acostumbrados a escuchar que los profetas en el pasado habían hablado en el nombre de Dios. Nunca habían exigido a sus oyentes que pusieran fe en ellos mismos. No hemos visto a ningún profeta hablar de parte de Dios y decir, crean en mí. Siempre hablaba, así ha dicho Jehová. Pero ahora Cristo les decía con toda claridad que debían de creer en Él. Y era aquí donde ellos encontraban un problema que se hallaba únicamente en sus corazones. Ellos estaban dispuestos inclusive a hacer las cosas que Dios, ellos estaban inclusive, querían intentarlo, por eso es que ellos decían, ¿cuáles son las obras que debemos hacer? Estaban tan dispuestos, pero se negaban a creer en Jesús como el enviado de Dios en un sentido especial y único. En segundo lugar, seguro que también molestó que Jesús dijera que las obras que estos judíos, que estos hombres hacían, no les servían para agradar a Dios. Y que la única alternativa era poner la fe en Cristo. Y eso como que les chocó. Y es que realmente mi familia estamos acostumbrados a que podamos ser aceptados por las cosas que nosotros hacemos. Que nuestro obrar el Señor siempre lo esté viendo, y normalmente la gente no creyente tiene ese pensamiento de que ellos pueden ganarse su pedazo de cielo si ellos obran de manera buena. Y eso no es así. Esta afirmación de que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para alcanzar la salvación es algo que normalmente hiere el orgullo de las personas que escuchan el Evangelio. Y los judíos debieron sentirse especialmente humillados, pensando que el Señor los estaba colocando al mismo nivel que los publicanos y las prostitutas. Ellos se veían así, humillados. Y al fin y al cabo ni lo uno ni lo otro podían salvarse. Ni las prostitutas, menos que se arrepintieran, ni los publicanos. Esto les resultaba intolerable e indignante a ellos. En vista de todo esto, debieron pensar que la mejor defensa es un ataque, un buen ataque. Así que dieron giro a la conversación para exigirle sus credenciales. Por eso es que ellos hacen la pregunta, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Si sus pretensiones, es decir, las pretensiones de nuestro Salvador, eran superiores a la del mismo Moisés, sus credenciales obviamente tenían que ser mayores que las de Moisés. Por lo tanto, si Moisés les había dado el maná durante 40 años en el desierto, Jesús tendría que superarlo. Y hasta ese momento
solo Jesús les había dado de comer un solo día. Por eso eran las expectativas de ellos. Ellos querían comer ya de por vida. Por tanto, la alimentación milagrosa estaba siendo considerada por estos judíos algo insignificante, comparándola con la de Moisés. Es triste ver una vez más cómo la incredulidad vuelve al hombre completamente irracional. El día anterior estaban satisfechos con la señal que había hecho al multiplicar los panes y los peces, y estaban dispuestos inclusive a hacerle rey. Pero al día siguiente, como no les gustó lo que les dijo, empezaron a reclamar nuevas señales. El Señor sabía que el argumento de esta gente era totalmente falso. Ellos decían que si observaban más milagros, entonces creerían en Él. Pero cierto es que ya habían visto muchas obras del Señor y seguían sin creer. Los mismos israelitas habían recibido milagrosamente el maná del cielo durante 40 años. Y veamos en Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 19, ¿qué es lo que pasó? Hebreos capítulo 3, y leamos los versículos del 16 al 19. Dice así: porque ciertamente, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Una vez más vemos esa palabra, incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículos del 16 al 19. Y la palabra de Dios nos dice que toda una generación pereció en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad, que es lo mismo que estamos viendo en estos momentos con estos judíos, al no querer creer en Jesús. Es un hecho que la persona se puede acostumbrar a ver los milagros del Señor y mantener un corazón cerrado a la gracia. ¿Cuánta gente no creyente ha visto milagros? Y sin embargo, su corazón sigue duro, mostrando así una total incredulidad a la misma. Y es que mi familia, nadie es tan difícil de convencer como aquellos que se han decidido a no dejarse convencer. Ahora veamos en esta parte cuando le dicen de que Moisés les había dado de comer. Así pues, aunque el día anterior habían intentado hacerle rey, ahora se volvieron hostiles, ofensivos y provocadores. Pero en cualquier caso, el Señor les contestó con toda paciencia del mundo. Y lo primero que hizo fue corregir algo que ellos habían afirmado. Moisés nos dio el pan del cielo. Esto puede ser interpretado como que Moisés no fue quien les dio el maná, sino que fue Dios. Pero más probablemente lo que quiere decir es que el maná que Moisés les dio no era realmente el pan del cielo, sino un pan material, en contraste con el verdadero pan del cielo que el Padre les daba en Cristo Jesús. Lo que se indica es que, aunque los judíos pensaban que Moisés era superior a Jesús, lo cierto que era justamente al revés. Jesús siempre ha sido
es y será superior a Moisés. Al fin y al cabo, Moisés solo les había logrado dar alimento perecedero. Comían pan hoy y al día siguiente ya tenían hambre nuevamente. Pero no vida eterna. Y esa es la diferencia entre Moisés y Jesús. Un pan perecedero, pero otro que va a dar es un pan espiritual para vida eterna. De hecho, el verdadero pan del cielo, en contraste con el maná que los israelitas habían comido en el desierto, era eso de que, por un lado, al día siguiente tenías hambre con el pan del Señor Jesús. El pan al creer en el Señor Jesús, iban a obtener es vida eterna. Ahora bien, ¿en qué sentido era Cristo el verdadero pan del cielo? En primer lugar, el maná era un tipo que apuntaba hacia una realidad superior y permanente. Podríamos decir que de la misma manera que el maná en el desierto había servido para calmar el hambre física del pueblo, así Cristo satisface eternamente las necesidades espirituales de todos los hombres que creen en Él, incluyendo su salvación eterna. Como vemos, lo que Dios nos da en Cristo, mis hermanos, es algo que Moisés solo pudo prefigurar. Pero a pesar de su infinita superioridad, es triste comprobar cómo los judíos le rechazaron, manifestando incluso una actitud provocadora con el fin de que siguiera dándoles de comer el mismo tipo de pan que Moisés les había dado en el pasado. En realidad ellos estaban idealizando el pasado y se estaban olvidando de lo que realmente había ocurrido. En los tiempos de Jesús, los rabinos describían el maná como el alimento de los ángeles, destilado de la luz superior, el rocío de arriba, alimento milagroso, sabores variados y apto para toda edad, según era el deseo o condición del que lo comía, pero amargura para los paladares gentiles. Es decir, ese pan solamente tenían derecho el pueblo de Israel, no los gentiles. Pero bendito sea Dios, que ahora ninguno de nosotros somos israelitas, pero sin embargo estamos unidos a un solo cuerpo. Judíos, gentiles pasaron a ser un solo. Sin embargo, sus antepasados no siempre habían apreciado el pan, sino que de hecho se habían quejado de él con amargura. Y ahora miren lo que decían ellos en Número capítulo 11, versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Esta es una expresión que lo encontramos en Número capítulo 11, versículo 6. Con el tiempo habían llegado a idealizar a Moisés, cuando la realidad era que mientras vivió, se habían quejado murmurando contra él en numerosas ocasiones. Eso lo podemos encontrar en las Escrituras. Ahora dice que están respetando a Moisés, lo están idealizando, lo están poniendo por alto. Y cuando Moisés vivía, los padres de ellos, ¿qué nomás no le hicieron? ¿Cuántas veces no fueron a quejarse? Y ahora están haciendo lo mismo con Jesús. Después de estas aclaraciones,
el Señor contestó a la demanda que le habían hecho. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Sin embargo, no les iba a dar una señal como ellos esperaban, sino que nuevamente les iba a dirigir a Él mismo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Miren, nosotros podemos ver en esta frase, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Notemos, vemos la procedencia del pan. ¿De dónde viene el pan? Del cielo. ¿Y cuál es el propósito de ese pan? Dar vida al mundo. Ahí vemos dos respuestas, ¿no?, que se dan con respecto al pan. Él era la señal del Padre que les estaba dando. En realidad se está refiriendo a su propia encarnación. Él había descendido del cielo, se había hecho hombre y cumplía perfectamente la voluntad del Padre. Pero aún así, ellos rechazaron esta señal y se negaron a creer en Él. Pedían señal, ya había dado demasiadas señales. Más adelante les dice, aunque me habéis visto, no creéis. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 36, la semana siguiente, si así Dios lo permite. Si Dios se había hecho tan cercano que incluso estuvo dispuesto a hacerse hombre, y aún así seguían pidiendo más señales, ¿de qué otra manera se podría revelar con mayor claridad? ¿Nos preguntamos eso? ¿Qué señal podría convencerles? ¿Qué otra señal? Yo creo que ninguna. Habiendo llegado a este punto, no deja de maravillarnos que a pesar de la terrible incredulidad del pueblo de Israel, Dios nuevamente volviera a expresar su deseo de bendecirles. Cuando les dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 34-35 viene y dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Note esto, yo soy. Cristo no simplemente da este pan, sino que Él es el pan. Como en otras ocasiones, los judíos solo eran capaces de entender la palabra de Jesús en un sentido material. Lo mismo le había ocurrido a la mujer samaritana cuando el Señor le ofreció el agua de vida. Ella dijo, Señor, dame esa agua para que no tengas yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Recuerdan cuando estuvimos estudiando el capítulo 4 en su versículo 15? Esta misma mujer samaritana pensaba que se trataba de un agua física, aunque ciertamente milagrosa. Es interesante notar algo, mis hermanos, que en esa ocasión Jesús no dijo que Él fuera el agua de vida. Pero cuando ahora habla acerca del pan de vida, afirma lo siguiente, yo soy el pan de vida. Hasta ahora habíamos ido observando que Jesús utilizaba la expresión yo soy sin predicado, dando a entender un absoluto de la frase que recordaba el nombre de Dios en el Éxodo. Sin embargo, ahora añade un predicado para referirse a sí mismo y señalar algún aspecto importante de su persona y obra
que suplen las necesidades espirituales para cualquier hombre que tenga necesidad. Por supuesto, si Jesús solo fuera un hombre, cualquiera de sus afirmaciones habría carecido de sentido. Solo son posibles si Él es Dios. Veamos cuáles son estos 7 usos que encontramos en el Evangelio de Juan con respecto a la palabra yo soy. Si vamos a Juan capítulo 6, en el versículo 35, podemos ver que Él dice, yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 8, unos capítulos más adelante, 8, en su versículo 12, podemos ver, yo soy la luz del mundo. Sigamos, Juan capítulo 10, y vayamos a los versículos 7. ¿Qué vemos ahí? Yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 11 de ese mismo capítulo, ¿cómo empieza? Yo soy el buen pastor. En el versículo 25 del capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en el capítulo 15, en el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera. El significado de la afirmación yo soy el pan de vida. ¿Qué quería decir cuando afirmó que Él es el pan de vida? En primer lugar, el pan nos habla del sustento necesario para la vida, aquello que es esencial e imprescindible para todo ser humano. Y en segundo lugar, tener pan no aplaca nuestra hambre. Es necesario comerlo para que realmente tenga efecto en nosotros. Y cuando lo comemos, el pan llega a formar parte de nosotros mismos. De la misma manera, cuando Cristo se nos ofrece como el pan de vida, es necesario creer en Él para apropiarnos de esa vida, estableciendo así un grado de intimidad y de unión que es imposible romper. Y escuchemos esta petición que hacen los judíos. Señor, danos siempre este pan. Ahora bien, los judíos acababan de pedirle una señal porque se mostraban reacios a reconocer en Jesús una autoridad superior de Moisés. Y sin embargo, ahora hacen esta petición que encontramos aquí. Señor, danos siempre este pan. Evidentemente ellos no estaban entendiendo ni aceptando lo que Él les dijo. Ellos seguían pensando en el pan material y esperaban recibirlo de la misma manera en que Moisés se los había dado en el desierto. Pero ahora escuchemos la respuesta de Jesús. Ellos no escucharon que el verdadero pan del cielo ya había descendido, lo tenían ahí, frente a frente con ellos. Ellos hablando con el pan del cielo y el Padre se los estaba dando en la persona de Jesús. Dios ya había hecho su parte en realidad. Ahora, en ellos lo que tenían que ir a Él
Y la palabra de Dios nos dice que el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Entonces, ¿qué les corresponde a ellos? Es ir donde Él. Si Él no rechaza a ningún pecador. Dice que el corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Pero ¿cómo estaban los corazones de estos judíos? Permeado de carnalidad, permeado de orgullo. En cuanto a lo que significa la expresión, el que a mí viene, podemos encontrar una buena ilustración en la historia del maná. Dios hacía descender cada día el maná del cielo, pero ¿qué tenía que hacer el pueblo? Salir a recogerlo. Es decir, el pueblo tenía la obligación de ir al maná y tomar ese maná. Y de la misma manera, Cristo es el verdadero pan que ha descendido del cielo, y las personas tienen que ir a Él para recibir la vida eterna que Él solamente puede darla. En realidad, podríamos decir que venir a Él es una forma de ilustrar lo que significa creer en Él. Tiene que ver con un acto de la voluntad humana que, después de haber sido entendido la culpabilidad de sus pecados y la inutilidad de sus propias obras, viene a Cristo, confía en Él y le encomienda su salvación. Y por último, notemos su promesa cuando Él dice: el que viene a mí nunca tendrá hambre. Cristo, amigos y hermanos, Cristo es el único que puede satisfacer plenamente toda necesidad y deseo del alma humana. Para concluir, mi familia, el pan del cielo que nuestro Padre Celestial nos ofrece no tiene caducidad. Usted compra una porción de pan y lo deja un determinado tiempo y vea lo que pasa. Comienza a ponerse verde, ¿no? Una lama sale de ahí. El pan que compramos en las tiendas o en los supermercados, pero el pan del cielo no tiene caducidad. El tiempo no puede producir cambios de descomposición en él. Este pan, es decir, el pan del cielo, es la provisión incorruptible del Dios incorruptible. ¿Ofrecidos a quién? A la corruptible alma del hombre. Este pan está tan fresco hoy como cuando fue cocido en el Calvario y sacado del horno del sepulcro aquella mañana de la resurrección. Este pan está en su punto en la temprana mañana de la vida, al mediodía y en el ocaso de la vejez. Este pan está en su punto cada día de la semana y cada mes del año. Este pan lo encontramos en la iglesia o en el mercado, en el palacio o en el más humilde de los hogares, en prosperidad o adversidad. Este bendito alimento enviado desde el cielo está siempre apropiado para su uso. Oh, qué gracia que este pan haya venido del cielo para dar vida al mundo. Las preguntas, mi familia y amigos que hoy nos visitan, van a caer por sí solas. ¿Lo has recibido?
¿Te estás alimentando de Él? No olvide, el que come de este pan vivirá para siempre. Amén. Oremos. Padre, agradecidos estamos una vez más por tu bendita y eterna palabra. Gracias por esa obra tan maravillosa que hiciste en nuestras vidas. Gracias por poner ese querer como el hacer. Diste fe y pusiste arrepentimiento en nuestros corazones para poder ir en busca de ese alimento espiritual que nos ofreciste y sigues ofreciendo a la humanidad. Permite, Señor, de manera especial a nuestros familiares que aún no llegan a ti, que no han visto luz en sus corazones, ellos puedan también escuchar tu voz ofreciendo ese pan que está para todo uso y en todo tiempo. Señor, bendice cada familiar nuestro y bendice también a aquellos amigos que hoy nos visitan. Que esta palabra pueda calar en sus corazones y puedan hacer uso de la misma para salvación y vida eterna. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús y en la guía de tu Espíritu Santo. Amén.